Mis hermanos, yo quiero leer rápidamente un pasaje aquí en Efesios capítulo 6, pero antes de eso yo quiero que nosotros seamos conscientes que estamos pasando una leve tribulación, que ha empezado la leve tribulación, que yo quiero que todos seamos conscientes, hermanos, de que las cosas no volverán a ser iguales, el mundo no volverá a ser igual, el nuevo orden mundial ya empezó, la globalización del mundo ya empezó, el gobierno mundial profundo ya empezó, ya comenzó. Y yo quiero que los líderes entiendan en qué tiempo estamos, los pastores, los líderes, tenemos que entender, la iglesia del Señor Jesucristo, entendamos, mis hermanos amados, que estamos próximos, muy próximos ya a ser rescatados por el Señor. El Señor dijo que cuando viéramos todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Antes de leer esto quiero, no sé por qué, pero el Señor lo pone en mi corazón y lo voy a hacer caso. En Mateo capítulo 24, quiero que vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 24, dice la poderosa palabra de Dios. Mateo capítulo 24, dice la palabra del Señor, en el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pero lo más importante que le preguntaron es: Señor, tú nos prometes que vas a volver, pero dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Respondiendo a Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, escuche esto, y habrá epidemias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Y el Señor nos dice ahí en la palabra, mis hermanos líderes, dice: y cuando ustedes vean que todo esto está sucediendo, cuando ustedes vean estas cosas, pongan sus ojos en el cielo, porque la redención para ustedes está cerca. La redención, el arrebatamiento, el rescate de la iglesia del Señor, mis hermanos. Yo quiero que usted entienda, que todos entendamos el tiempo que estamos viviendo. Ya están pasando tsunamis, terremotos, están pasando maremotos, están pasando, mis hermanos, huracanes, pestes, plagas, enfermedades, epidemias terribles como la que estamos viviendo ahora. Y tenemos que reconocer, usted tiene que reconocer, mi hermano, que hemos empezado la leve tribulación y que está a punto de manifestarse el hijo de la perdición, el anticristo. Pero él no se va a manifestar, ni no se podrá manifestar mientras la iglesia esté en la tierra. Así que mientras nosotros estemos en la tierra, los hombres y mujeres que permanecemos fiel en obediencia a la palabra de Dios, en santidad y honor, obedeciendo la palabra, la iglesia verdadera es la iglesia que ama la ley de Dios, que ama los mandamientos del Señor. Esa iglesia, mi hermano, en lugar en este tiempo de estar desmotivada, esa iglesia está fortalecida, esa iglesia está con la fe activada. Esa iglesia, mi hermano, la verdadera iglesia del Señor, porque recuerde usted que hay otra iglesia. Está esa iglesia que es infiel, que es desleal, que es adúltera, que es fornicaria. Y esa iglesia no será rescatada, esa iglesia será dejada y será puesta en las manos de la bestia. Pero los que permanezcamos fieles, hermanos,
nuestra redención está cerca. Por eso, en lugar de estar preocupados, tristes, apesadumbrados, debemos estar alegres, debemos estar llenos de gozo, llenos de la gloria de Dios, mis hermanos, alegres, felices, con nuestros corazones llenos de esperanza, líderes, porque nuestra redención está cerca, dice el Señor. Nuestra redención está muy cerca, bendito sea Dios. Así que, mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nos advierte el tiempo en que estamos parados, el tiempo que está desarrollándose, que estamos viviendo, que estamos viendo en este momento. Tendría que ser alguien muy demasiadamente torpe para no saber que todas estas cosas que están sucediendo son los juicios de Dios. Los juicios del Señor sobre la tierra han comenzado, hermanos, y todos tenemos la capacidad de verlos. Así que es importante, esto es muy importante, que usted entienda estas cosas, que usted entienda la palabra de Dios, que usted sepa que la redención para usted está muy cerca, para que nos enfoquemos, gloria a Dios. Así que yo he visto, desafortunadamente, que en medio de este tiempo muchas personas no se están preparando. Otros que estaban fortalecidos, ahora en esta cuarentena, mis hermanos amados, la cuarentena les bajó los brazos, les hace sentir, muchos líderes se sienten fracasados. El diablo nos hace sentir fracasados. Así que muchos, pero muchos hermanos y mucha gente que estaba en la iglesia, que estaban fortalecidos y que estaban en el fuego, en la llama del Espíritu Santo, en esta cuarentena, en lugar de haber cuidado esa llama y haber trabajado con esfuerzo para que esa llama se mantuviera mínimo y siguiera creciendo, por el contrario, la descuidaron. Y estamos viendo ahora muchas personas que son hombres y mujeres de Dios, pero totalmente débiles, hermanos, con sus emociones enfermas, sus sentimientos enfermos, con una fe que anda en muletas, una fe enferma, una fe casi moribunda. Así que esta situación para mucha gente ha servido para desmotivarlos, pero esta misma situación para otro tipo de personas ha servido para motivarlos, porque es que cuando uno sabe lo que está ocurriendo, cuando uno entiende las Escrituras y confía en las Escrituras, hermanos, en los tiempos difíciles nos sirven para meternos más con Dios, no para alejarnos más de Dios. Desafortunadamente, mucho liderazgo en ese tiempo ha tomado este tiempo para alejarse más de Dios, alejarse más de la oración, y ahora encontramos cientos y cientos de personas totalmente débiles espiritualmente, totalmente anoréxicos, totalmente enfermos espiritualmente. Por eso hoy quiero tratar un tema que he denominado el secreto de la fortaleza de Dios para mi vida, líderes. Entonces, en este momento estamos viendo que el mundo, absolutamente todo el mundo, ricos y pobres, y la gente, la sociedad de ese mundo, en este momento está temblando de miedo. La gente tiembla de pánico, la gente está atemorizada, la gente está escondida. Yo miro a la gente que no quieren ir a lugares donde ven mucha gente. La gente ahorita no quiere mandar a sus hijos al colegio. He oído a muchas personas decir, si abren los colegios, yo no voy a mandar a mi hijo al colegio. Y el mundo está lleno de pánico, está lleno de miedo. Pero en medio de este tiempo de pánico, de miedo y de temor, se tiene que levantar el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Se tiene que levantar como un faro, líderes amados. Nos tenemos que levantar como la gente que verdaderamente descansa y confía en el Señor. Bendito sea Dios. Así que estos tiempos difíciles vemos que la gente se aleja de Dios. Yo me quedo impresionado de cómo
las personas hacen fila para entrar a los supermercados a comprar comida. Yo me quedo impresionado cómo las personas consideran esenciales las clínicas donde se hacen abortos. Yo me quedo aterrado cómo se considera esencial las licoreras. Se consideran esenciales algunos asuntos que no son esenciales. Y la gente hace fila para entrar a esos lugares. Pero si se dice que se va a abrir la iglesia, entonces mucha gente ataca y dice que es peligroso abrir las iglesias ahorita. Y yo no creo eso. Yo creo que la iglesia, mis hermanos amados, los auditorios, y que la iglesia vuelva a congregarse es lo más esencial en un país, en cualquier país del mundo. Por eso hay algo que me agradó muchísimo, y es oír y ver al presidente Trump en Estados Unidos declarando que la iglesia tenía que abrirse en todos los estados de Norteamérica, puesto que era un organismo esencial para los Estados Unidos. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, la iglesia del Señor no puede estar amedrentada, llena de miedo, llena de temores, que por un virus, que por una bacteria, que por una epidemia, que por una pandemia, que por lo que sea. No, la iglesia del Señor no puede estar así. La iglesia del Señor no puede estar confiando más en un tapabocas y unos guantes que en el poder de Dios, o en un antibacterial. La Biblia dice, mis hermanos, y una de las mayores virtudes del Señor es que Dios es todopoderoso. Nuestro Dios, Jesucristo, es todopoderoso. Quiere decir todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que no hay nada difícil para Él, que para Él todo es posible. Bendito sea el Señor. Así que, de acuerdo a la Escritura, hermanos amados, a la verdadera iglesia del Señor, a la iglesia de Jesucristo, no le importa si se caen las estrellas, si se cae la luna sobre la tierra, no le importará, porque la iglesia sabe que el Señor la cuidará, que el Señor la protegerá, que el Señor estará con ella, porque ella es su novia, y la novia está siendo cuidada para llevarla a las bodas del Cordero. Bendito sea Dios. Así que, aun si las montañas tiemblan y cayeran en el mar, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar en esta tierra en calma. Los líderes, todos nosotros, debemos inspirar fe, inspirar calma, inspirar a las otras personas, mostrar el poder de Dios, no llenos de temores, de miedos, de espantados. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. ¿Sabe que lo único que puede salvar a una persona en medio de estos tiempos es la fe? La fe es el salvavidas, mis hermanos amados. La fe, la confianza en el Señor, la confianza en el poder de Dios. David era un líder que aprendió a confiar en Dios. David fue un hombre que aprendió, hermanos amados, que él sin Dios no valía nada. David no tenía victorias. En los tiempos que David se apartó de Dios, hermano, tuvo muchos problemas, muchos inconvenientes. Perdió batallas, perdió soldados, perdió riquezas, perdió territorios, perdió la paz. Cuando este hombre se alejaba de Dios, sufría terribles pérdidas. Y en ese tiempo, los hermanos, los líderes que se alejen de Dios, van a sufrir terribles pérdidas, mis hermanos amados. No nos debilitemos en este tiempo. En este tiempo tenemos que fortalecernos. Bendito sea el Señor. Este es un tiempo para fortalecernos. David necesitaba fortalecerse en Dios. Y este hombre, yo encontré en la palabra del Señor que este hombre encontró el secreto de la fortaleza. Usted sabe que tenía David. David tenía la fuerza de Dios. David tenía la fuerza del Señor. Bendito sea Dios. David tenía la fuerza de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 31, 19. Dice la palabra de Dios en el Salmo 31, 19. Vamos a leerlo usted ahí en su Biblia, por favor. Salmo 31, 19, dice la poderosa palabra del Señor. Dice David, dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen,
que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Miren que salmo más tremendo, mi hermano. Amados amigos, amada iglesia que está conectada ahora mismo por la red. Cuán grande, dijo David, cuán grande es la bondad de Dios, cuán grande es la compasión del Señor, que guarda a los que le temen. Cuán grande es el Señor, líderes. El Señor nos va a guardar. El Señor va a guardar a su iglesia. El Señor va a guardar a su pueblo en medio de las epidemias, en medio de las dificultades. El Señor nos guardará. ¿Cuántos dicen amén allá en sus casas? Dice, pero David da una palabra, una frase que llamó mi atención. David dice que en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. En lo secreto de la presencia de Dios, Dios nos esconderá, mis hermanos, de la conspiración de los hombres. Bendito sea el Señor. El Señor promete guardarnos de las conspiraciones. Promete guardarnos, mis hermanos amados. Promete guardarnos del mal. Dios promete guardar a su iglesia. Bendito sea el Señor. Así que David le está diciendo algo muy profundo al cuerpo de Cristo. Y la palabra del Señor en esta noche nos está mostrando algo muy profundo, líderes. Todo lo que David está diciendo, lo que el Señor está diciendo aquí es que la verdadera fortaleza viene a un hombre cuando se acerca a Dios, cuando nos acercamos a Dios. La verdadera fortaleza del Señor viene cuando nos acercamos al Omnipotente. Bendito sea el Señor. Cuando nos acercamos a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios, líderes. Así que nosotros como líderes vamos a recibir fortaleza. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil de epidemias, en estos tiempos finales, lo único que necesitamos es fortalecernos en Dios. Necesitamos fortalecernos en Dios. Dice la Biblia, en lo secreto de tu presencia, David halló la fortaleza de Dios. Y necesitamos fortalecernos en Dios. Estos son tiempos muy difíciles. Estos son tiempos, mis hermanos, complicados. Así que necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Cómo hago para fortalecerme en Dios? Pues es muy sencillo, mi hermano. Nuestra fortaleza, la fuerza que nosotros tengamos para soportar todas estas situaciones adversas, contrarias, va a depender de nuestra cercanía con el Señor. Mi cercanía con Dios, mi cercanía con mi Salvador. Así que cuando me acerco a Dios, yo me acerco a Dios cuando lo busco en el secreto. David buscaba al Señor en el secreto. En el secreto de este hombre buscaba, mis hermanos amados. Pero él no estaba buscando cosas materiales. David buscaba la fuerzas divinas, fortalecimiento para él poder pasar las dificultades, los momentos de prueba, los momentos de tribulación, los momentos difíciles, mis hermanos amados. Cuán lindo es el Señor, qué maravilloso es el Señor, hermanos. Así que usted tiene que entender esta noche que la medida de su fortaleza depende de cuán usted se acerque al Señor. Porque hay gente que siempre vive esperando es que Dios los busque, que Dios los persiga, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. No. La clave para ser fortalecidos está en el Salmo 31, en el verso 20, donde David dice, en lo secreto de tu presencia, en el secreto de la presencia de Dios, David halló la fortaleza del Señor. Bendito sea Dios. Así que, mientras más cerca estemos del Señor Jesucristo a través de la oración, más fuertes vamos a ser. La Escritura dice, si nos acercamos a Cristo, Él se acercará
a nosotros. Eso dice la Escritura, que si me acerco a Cristo, Él se acercará, mi hermano, a mi vida. Bendito sea Dios. Así que este es el secreto de la presencia de Dios, al que se refiere el Salmo 31 en el versículo número 20. Él tiembla. El enemigo de nuestras almas no tiene miedo de que usted cargue la Biblia, de que usted lea la Biblia. El enemigo de nuestras almas no tiene miedo de que usted vaya a la iglesia. El enemigo de nuestras almas tiene miedo, tiene pavor a un hombre, a una mujer que es del secreto de Dios, que entre en el secreto de Dios, que dedica tiempos de calidad en el secreto con el Señor. Bendito sea Dios. ¿A través de qué nos acercamos al Señor? A través de la oración. Gloria al Señor. A través de la oración. Gloria a Dios. Así que si estamos en oración, si buscamos la oración, si nos refugiamos en Dios, mis hermanos amados, entonces vamos a tener la fortaleza de Dios. Hay que estar ciego para no ver que esta situación que estamos viviendo, hermanos, en el mundo entero, es una situación de juicio divino. Esta es una situación difícil. Mateo 24, capítulo 8, dice la poderosa palabra del Señor. En Mateo capítulo 24, en el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. ¿Qué es todo esto? Las pestes, las epidemias, todas estas enfermedades son principio de dolores, dice la Escritura. Principio de dolores, gloria a Dios. ¿Y principio de dolores para qué? Para la redención de nuestras almas. ¿Y cuál es la redención de nuestras almas? El arrebatamiento de la iglesia. Hermanos amados, fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en el. David se fortalecía. ¿Dónde está el secreto de la fortaleza de Dios para un hombre, para una mujer? David nos lo está revelando en Salmo 31, verso 20. En lo secreto de tu presencia, en lo secreto de tu presencia, bendito sea el Señor. Allí está la fuerza, la fortaleza, en el secreto de la presencia de Dios. Y este es un tiempo donde los líderes, los pastores, los siervos del Señor tenemos que entrar en el secreto de Dios. Y no solamente entrar, sino entrar y no salir, mis hermanos amados. No salir, bendito sea Dios. Este es un tiempo para orar, para clamar, para interceder. Este es un tiempo para profundizar. Este es un tiempo para permanecer en una amistad profunda con Dios. Bendito sea el Señor, en una relación intensa con nuestro Creador. Oh, aleluya, gloria al Señor. Así que estamos viviendo tiempos tremendos, hermanos, tiempos tremendos. Y en estos tiempos el enemigo, Satanás, está haciendo lo que sea, cualquier cosa, está poniendo tentaciones tremendas, está poniendo ansiedades, está trayendo aflicción a la gente, mis hermanos. Está desanimando a mucha gente a través de todo esto que está ocurriendo. Está llenando a los hermanos de preocupaciones, de ansiedades, desmotivaciones. Satanás está haciendo lo que sea. Él se inventa lo que sea, mi hermano amado, para sacarlo a usted del secreto, para que usted no se fortalezca en Dios. Necesita tenerlo débil, necesita que usted esté enfermo espiritualmente, porque entonces usted va a desfallecer, tarde que temprano desfallecerá, y sin darse cuenta, entonces usted se saldrá del camino de Dios. ¿Qué es lo que necesita quitarle el diablo a un cristiano? Para sacarlo del camino de Dios y meterlo en el camino del infierno. Pues la fuerza. El enemigo nos quita la fuerza. Quiere quitarnos la fuerza. ¿Y cómo nos quita la fuerza? Pues a través de estas cosas, todas estas circunstancias. Que si usted no entiende que en este tiempo no tiene que estar desmotivado, sino motivado, porque ha llegado el tiempo de nuestra redención. Es el tiempo final, es un tiempo maravilloso. ¿Cuántos alaban a Dios?
Así que, si usted quiere la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios, tome la decisión de pasar tiempos de calidad en el secreto con Dios. Nadie más, ni su pareja, ni sus hijos, usted y Dios. Dios y usted, tiempos de calidad. David se apartaba, mis hermanos. David se apartaba de sus ministros. David se apartaba de los amigos. David dejaba viajes. David, cuando era requerido, abandonaba lo que fuera. Pero él tenía tiempos de calidad en el secreto con Dios. Y mire lo que Dios hacía. Dice, en lo secreto de tu presencia me esconderás de la conspiración de mis enemigos. Y en este momento los enemigos del mundo conspiran para establecer el nuevo orden mundial. En este momento los enemigos, tenemos enemigos que están asesinando, que quieren asesinar a la población mundial. Y quieren establecer la religión única mundial. Y quieren establecer el nuevo control mundial, hermanos, sobre toda la sociedad del globo terrenal. Así que David sabía que Dios lo guardaría y lo protegería de la conspiración de sus enemigos. Bendito sea Dios. Tiempos con Cristo. Cuando yo paso tiempos con Cristo, me va a dar la resistencia, mi hermano amado, líderes amados, para resistir el temor, la angustia, los miedos. Me va a dar la resistencia, me va a dar la fuerza, gloria a Dios. Así que todos los que estamos hoy en este espacio, todos estamos pasando momentos difíciles, todos. En este momento todos estamos pasando momentos difíciles. Pero en medio de estos momentos difíciles, la gente que va a marcar la diferencia, la gente que va a ver la redención de Dios, hermano, somos los que permanezcamos en el secreto, en oración, en el secreto de Dios, fortaleciéndonos en Dios. Porque todo aquel que no se fortalezca en este tiempo en el secreto de Dios, desfallecerá. Desfallecerá. Y va a caer, te lo aseguro. ¿Sabe que hay gente que dice, bueno, pero es que yo hago buenas obras. Yo leo la Biblia. Yo he mandado el diezmo, yo he mandado la ofrenda. Yo hago obras de caridad, he hecho obras sociales. Hermano, usted puede hacer todas esas cosas. Y eso denota en usted que tiene unos principios, que tiene unos valores. Pero también muestra que usted está alejado de Dios, que usted está distanciado de Dios. El alejamiento de Dios y el distanciamiento de Dios, cuando dejamos el secreto, cuando abandonamos el secreto, nos va a llevar a desfallecer. No vamos a poder soportar todo lo que está naciendo en este momento, hermanos amados. Toda esta conspiración de los hijos de las tinieblas. En este momento tenemos una batalla espiritual. Porque dice el apóstol que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que esto es una batalla espiritual que estamos librando. Y la está librando la iglesia con los hijos del mal. Y hasta este momento el anticristo no se ha podido manifestar. Hasta este momento el anticristo no se ha podido revelar. En este momento Dios nos ha bendecido, gloria al Señor. Hay un hombre en esta tierra, un presidente de una de las naciones poderosas de esta tierra, el presidente Trump. Gracias a Dios por ese líder. Gracias a Dios por la fe de ese hombre, mis hermanos. Si no hubiera sido por este hombre y todo lo que Dios lo ha usado para bendecir al mundo entero en este momento, la condición nuestra hoy sería mucho peor de lo que estamos viviendo. Gracias a que ese presidente ha enfrentado este nuevo orden mundial, está deteniendo este nuevo orden mundial, está colocando este presidente, está colocando una barrera, está colocando una muralla y todo el nuevo orden mundial, todos los Illuminatis y todos los masones del mundo que conspiran contra el mundo, están en este momento detenidos. Y lo que los detiene, aparte de la iglesia, pues es las decisiones del presidente Trump. Bendito sea el Señor. Y una de las decisiones del presidente Trump en los Estados Unidos
fue destruir la agenda del LGTBI, quitarle las ayudas económicas al LGTBI. Le quitó las ayudas económicas también a todas las instituciones pro aborto en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos no solamente hizo esto, sino también ordenó que se le cerrara el grifo a la Organización Mundial de la Salud. Pero no solamente eso, sino que también estableció que las iglesias en los Estados Unidos son esenciales. Y en esta pandemia y en esta epidemia mundial, hermanos amados, cuando esta organización había dado un protocolo erróneo, el presidente de los Estados Unidos no metió en cuarentena a su país, sino lo puso a trabajar, todo el mundo a trabajar, y puso a trabajar a los Estados Unidos. Y con unos remedios, hermanos, sanaron su población, y las finanzas y el dólar en este momento se está fortaleciendo. Gloria al Señor por eso. ¿Y por qué, pastor? No solamente eso, este presidente también, cuando quisieron quitarle a Israel los territorios de Jerusalén, implantó en ese lugar la embajada norteamericana para que esto no sucediera. Es un hombre que defiende la iglesia, es un hombre que ha defendido al mundo, es un hombre que defiende a Israel, hermanos amados. Es un hombre que ha sido una bendición, gloria al Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué toma buenas decisiones? ¿Por qué Dios lo está usando? ¿Por qué ese hombre es tan fuerte? El mundo, miles y miles de hijos de las tinieblas, de hijos del mal, lo odian, lo detestan. Están haciendo de todo para que ese hombre no vuelva a ser presidente, para que no repita ahora, mis hermanos amados. Y nosotros tenemos que orar para que Dios lo ayude y lo fortalezca. ¿Saben por qué este presidente ha podido hacer de tanta bendición para el mundo? Porque jamás en la historia de los Estados Unidos había habido tanta oración en la Casa Blanca. Es un hombre de oración, que hace mucha oración y se rodea de siervos de Dios en ese lugar. Bendito sea Dios. Es un hombre del secreto de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos, hermanos, entrar en el secreto. Porque cuando entramos en el secreto, Dios nos da fortaleza. Nos fortalece. Y hace el Señor lo que está haciendo con el presidente Trump. Lo librará de la conspiración de sus enemigos. Los hombres más ricos del mundo y las organizaciones más ricas del mundo conspiran contra el presidente Trump. Pero hoy yo quiero decirle algo. El presidente Trump será reelegido y el presidente Trump tendrá otro periodo presidencial, porque el presidente Trump fue puesto por Dios en los Estados Unidos como un Ciro para este tiempo. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que calmar nuestros corazones. Tenemos que aprender a tomar las cosas con calma, a confiar en el Señor. No importa que se caigan las estrellas, la luna, no importa que las montañas, hermano, tiemblen y caigan al mar, no importa que los meteoritos lluevan sobre la tierra, Dios guardará nuestras casas, Dios guardará nuestras... ¿Por qué, pastor? Porque el Señor es todopoderoso. ¿Y a quién guardará el Señor? Pues a los que permanecemos en el secreto, a los que vamos al secreto. Pues usted dice, ay, pero fulano de tal le pasó esto y fulano de tal se cayó y fulano de tal, mire que pisó una cáscara de plátano y se fue para atrás y se mató, pastor, y se iba a la iglesia. Pero si no era del secreto. David nos muestra que Dios libra a aquellas personas, mis hermanos, que estamos en una conexión permanente con Dios. No nos podemos desconectar de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo natural. Tenemos un enemigo a muerte. Y ese enemigo es Satanás. No nos debemos desconectar, líderes amados. Aló, aló, aló. Así que en estos tiempos estamos viviendo cambios que jamás nos imaginábamos. ¿Cuándo se imaginaba usted que no iba a poder ir a jugar fútbol? No porque se lo prohíbe, porque no está permitido. ¿Cuándo íbamos a pensar así de pronto que iban a cerrar los auditorios de las iglesias? ¿Usted cuándo se imaginó que ahora iba a salir una ley donde prohibía que usted se arrodillara a adorar a Dios? ¿Cuándo? Con todos estos cambios.
Jamás nos imaginamos todo esto. Al menos yo no me imaginé esto todavía. Pero miren dónde estamos, líderes. Miren dónde estamos en este momento. Así que yo quiero hacerle una pregunta a usted. Yo quiero hacerle una pregunta a todo el cuerpo de líderes de la iglesia, a los amigos que están en este momento escuchando ese mensaje. Y la pregunta que yo quiero hacer es: ¿cuán cerca del Señor estás en este momento? ¿Cuánta intimidad tienes con el Señor? ¿Cuán cerca de Jesucristo estás? ¿Te saliste? ¿Estás estancado? ¿Estás parado? Déjeme decirle que la Biblia dice en Juan capítulo 14 versículo 6, el Señor mismo dice: yo soy el camino. Y en un camino, mi hermano, un camino hay que caminarlo. Para llegar al final, a la meta, el camino hay que caminarlo. Y hay mucha gente que puede estar en el camino, pero está estancada, está parada, no está avanzando. Hay otros que ya no están en el camino y se desviaron. Y hay otros que estamos avanzando para la gloria de Dios. Avanzando, estamos avanzando, llenos de fortaleza, llenos de vigor, llenos de la fe, con nuestro corazón lleno de esperanza. Gloria al Señor. En esta pandemia no nos escondimos al coronavirus. En esta pandemia no nos llenamos de miedo, de terror. En esta pandemia no veíamos a los hermanos como si fueran el diablo o el espíritu de muerte que se le acercaba. Hemos descansado en Dios. Hemos tenido calma, hemos tenido fe y creemos, mis hermanos amados, que el Dios Todopoderoso tuvo cuidado de nosotros, tendrá cuidado de nosotros y seguirá teniendo cuidado de su iglesia, de esa iglesia fiel, esa iglesia verdadera, esa iglesia que le cree, esa iglesia que confía en el Señor. Aló, aló, aló. ¿Sabe qué? El mayor testimonio en este tiempo de que usted es cristiano no es que usted cargue la Biblia, no es que ponga alabanzas en su casa. El mayor testimonio en este tiempo, líderes, de que usted es cristiano no es que usted rece duro en su casa para que los vecinos lo escuchen. El más poderoso testimonio de que usted es cristiano para su familia y para su gente es que usted tiene su corazón lleno de calma y de paz en medio de este tiempo de pandemia, en medio de esta recesión económica, en medio, mis hermanos amados, de todo lo que se viene, porque esto no va a parar. El principio de dolores ya empezó, y cuando el Señor dice que es principio de dolores, es como la mujer cuando está encinta. A ella le empiezan unos dolores pequeños, pero a medida que van pasando los días, ¿cómo se hacen los dolores? Más intensos, se hacen más fuertes. Y así va a ser este tiempo. A medida que pasen los días, van a ser más intensos los dolores para el mundo, van a ser más fuertes, van a ser más duros. Y por eso nosotros como iglesia necesitamos fortalecernos en el Señor, fortalecernos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mientras el resto del mundo está lleno de miedo, está atemorizado, está inseguro, está lleno de pánico, mientras el resto del mundo se está suicidando, mientras el resto del mundo, hermanos amados, está escondido debajo de la cama, bendito sea Dios, como he visto gente, vecinos aquí donde yo vivo, que durante 2 o 3 meses no se asomaban a la puerta, no recibían a nadie, se escondían en el patio, no salían del patio. Tremendo, impresionante eso. Mientras el mundo está así, el creyente, su testimonio de que es creyente es que va a tener calma y va a tener paz. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Así que el verdadero creyente va a orar, como dijo el Señor Jesucristo: oren en todo tiempo, oren sin desmayar, oren sin cesar, no paren de orar, oren al Señor. Y todo lo que ustedes oren en el secreto, el Señor les bendecirá en público, el Señor les exaltará en público. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo de pandemia,
los que estemos en el secreto de Dios, vamos a estar saciados, vamos a estar bendecidos. Así que hoy tenemos que hacer una pregunta. ¿Tengo tiempos de calidad en mi oración? ¿Tengo tiempos de calidad en mi comunión? ¿Tengo tiempos de calidad en el secreto con Dios? ¿Qué pasa en esta pandemia? ¿Cada vez me estoy acercando más a Dios? ¿O cada día que pasa me estoy alejando más a Dios? ¿Me estoy alejando más? ¿Me estoy alejando más? Estoy apagado, estoy aburrido, me siento mal, estoy afligido, estoy muy preocupado, tengo mucha ansiedad. ¿Saben por qué nos pasa eso? Eso nos pasa, mis hermanos, porque nos estamos distanciando de Dios. Y cada día que pasa y usted deja de orar, más se va distanciando. Y el diablo está feliz. Satanás está feliz, porque entonces, mi hermano, él está logrando su propósito, él está logrando su objetivo, que es sacarte del todo de los propósitos celestiales. Gloria al Señor. Así que hay dos grupos en esta pandemia: los que cada día nos acercamos más a Dios y los que cada día se alejan más a Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. El hecho es que si no pasamos en verdad a partir de hoy tiempos de calidad con Dios, desfalleceremos, caeremos, mis hermanos, no podremos soportar lo que viene, porque lo que viene es difícil para el mundo y para todo cristiano carnal. Los cristianos carnales no podrán resistir eso. Solamente Dios nos puede dar las fuerzas, mis hermanos amados. Gloria al Señor. Así que no nos alejemos más de la fuente y no... Vamos a la fuente de la fuerza, del poder, de la fortaleza, y esa fuente es el Señor. Yo quiero que miremos un momentico ahora la vida de Pablo, por un momento. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Saulo de Tarso, que luego el Señor le puso por nombre Pablo, bendito sea Dios, y sabemos, mis hermanos, que ese hombre lo perdió todo. Él perdió todo. Fue un hombre que fue perseguido, golpeado, encarcelado, fue echado en la cárcel muchas veces. Pero a mí me impresiona que este hombre, que fue apedreado, lapidado, que pasó hambre, dolores, enfermedades, naufragios, que pasó tantas cosas, tantas pruebas, los romanos lo persiguieron, lo echaron en las peores mazmorras, las peores cárceles. Hermanos, lo tiraron de muchas ciudades y lo tiraban afuera de la ciudad, casi muerto, a golpes, a patadas, a piedra. Pero a mí, ¿sabe qué me impresiona? Que este hombre jamás desfalleció, sino que a medida que pasaban las pruebas se hacía más fuerte en Dios. Él pasaba cosas terribles, pero las pasaba y se hacía más fuerte en su fe. Pablo, mis hermanos, conocía el secreto, y era adquirir fortaleza. Gloria al Señor. ¿Y cómo es que se adquiere la fortaleza según David? En el secreto de tu presencia. Aprendas esa frase. Si quiero la fortaleza de Dios, necesito el secreto de tu presencia. En el secreto de tu presencia hallaré tu fortaleza. En el secreto de tu presencia hallaré la fuerza. Recuerde, por favor, mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, donde dice la palabra del Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos del Espíritu Santo para que podáis soportar los días malos, los días de pruebas, los días difíciles, mis hermanos amados. Bendito sea el Señor. Es que no solamente es la fortaleza, sino que es la provisión de Dios. Usted se distancia de Dios, pierde fortaleza y pierde la provisión de Dios. Se pierde, hermano. No va a haber comida, no va a haber dinero, no va a haber para nada. Pero cuando no nos distanciamos y no nos acercamos y nos pegamos al Señor y nos agarramos del Señor y no nos soltamos,
Pase lo que pase, venga lo que venga, hay fortaleza, gloria al Señor, hay fortaleza, bendito sea el Señor. Pero también va a haber comidita, aleluya, gloria al Señor, amado. Va a haber para los gastos, va a haber para las cosas. El Señor estará proveyendo de una manera, de otra. El Señor estará bendiciendo, proveyéndonos, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso esta noche? Así que, segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 16, y esto ya para terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice la poderosa palabra del Señor. Dice, segunda de Timoteo, ¿sí? 4:16, dice, amén. Dice, en mi primera defensa, dice Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Miren las pruebas del apóstol. Un hombre que fundó cientos de iglesias por Asia, por el mundo conocido. Un hombre que sembró, mis hermanos, y que ganó miles de almas. Y miren lo que dice Pablo. En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero mire lo que este hombre ora y dice que el Señor que no les sea tomado en cuenta a ellos esto. Todos me desampararon, dice Pablo. Pero en el verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y por qué estaba el Señor al lado de Pablo? Porque Pablo era un hombre del secreto de Dios. Pablo era un hombre del secreto de Dios. Todos me desampararon, pero el Señor y me dio fuerzas. ¿Qué le dio? Y le dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todo lo que dices oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y recibió las fuerzas para terminar su ministerio. Gloria al Señor. Mire qué bendición, mis hermanos. Pablo aquí usa pero. Pablo aquí utiliza pero. En el verso 17 dice, todos me abandonaron, pero el Señor me dio fuerzas para terminar mi ministerio. Tremendo. Ese pero significa a pesar de todo. A pesar de que la gente me humilló, a pesar de que la gente me desamparó, a pesar de que la gente me traicionó, a pesar de que los bendije pero me odiaron, a pesar de que yo me entregué por ellos no me entregaron nada. En las circunstancias más difíciles de mi vida, todo el mundo me desamparó, quedé totalmente solo, dice Pablo. Pero luego él dice, pero a pesar de todo esto, el Señor estuvo conmigo. Oh, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice, y me fortaleció y me dio las fuerzas que yo necesitaba. ¿Qué necesitamos ahorita, líderes? Las fuerzas de Dios, la fortaleza de Dios. Hermanos, necesitamos esa fortaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Pablo recibía fuerzas. Y yo creo que Pablo se tenía que regocijar mucho, mis hermanos, por esto. Gloria al Señor. Pablo tenía que estar muy regocijado. El regocijo de Pablo era el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Sabe que Pablo tenía muchas malas noticias? Recibía malas noticias, recibía malos informes, recibía muchas quejas, tenía muchas pruebas, sufría muchas tribulaciones. Tremendo. Pero Pablo era un hombre que, como David, se escapaba de todo y se iba a orar. Hebreos 10:32 dice la palabra de Dios. Veamos Hebreos. A ver qué dice Hebreos 10:32. Hermanos, qué rico es poder leer la palabra del Señor. Hebreos 10:32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo,
y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No ponga sus ojos en esta tierra, no ponga sus ojos en lo material, en el dinero, en las riquezas de este mundo, es lo que está diciendo Pablo. Y a mí me impresiona lo que este hombre dice, mis hermanos, porque él lo complementa con Filipenses capítulo 3 en el versículo 8, donde el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses les dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo, dice la palabra, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo: todo lo tengo por basura, las riquezas, el oro, las joyas, las tierras, las posesiones, para mí todo lo tengo por basura, con tal de... Oiga, qué fortaleza la de este hombre, qué fortaleza la de David, qué fortaleza la de estos hombres, mis hermanos amados. No pudieron ser sacudidos. El diablo venía como vino un día contra Pedro, cuando Jesús le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para sacudirte, te va a sacudir. Y lo sacudió, mi hermano. Y Pedro fue sacudido y cayó. Pero David, mi hermano, se fortalecía. Pablo, un hombre que se fortaleció en Dios, ese hombre, mis hermanos, se mantuvo firme, porque era un hombre que permanecía en el secreto, en los secretos de Dios. Y en los secretos de Dios hallamos provisión y hallamos la fortaleza del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gloria a Dios, bendito sea Dios. Así que hoy necesitamos más que nunca la presencia de Dios, líderes. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos volver a la presencia de Dios. Necesitamos apasionarnos por la presencia de Dios. El enemigo ha hecho muchas cosas, pero tú tienes que levantarte de ese lugar. Tú tienes que salir de ese Lodebar. Tenemos que salir de Lodebar, de ese lugar de escasez espiritual, de desierto espiritual, de muerte espiritual. Tenemos que salir esta noche de Lodebar, mis hermanos, y tomar la decisión que tomó David. Bendito sea Dios. Me perdió el versículo que tenía aquí, pero ya lo recuperé. David dijo: en los secretos de tu presencia, Señor, si yo entro allí, yo seré librado. Yo seré librado de una palabra que es tremenda, de la maldad, de la conspiración de mis enemigos. El diablo conspira contra ti. El diablo conspira contra tu familia. El diablo, mis hermanos amados, está trabajando todos los días, a toda hora, para que tu familia no se convierta, para que tus hijos se pierdan, para que tú no cumplas el llamamiento, la misión y el ministerio que Dios te ha dado. Líderes, nosotros somos responsables delante de Dios. Dios nos dio dones, Dios nos dio talento, Dios nos dio conocimiento, Dios nos puso una fe. Y lo único que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios para ver la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, las fuerzas celestiales divinas, mis hermanos amados. Y concluyo con esta palabra. Isaías 40, 30 dice la palabra de Dios. Isaías 40:30 dice la poderosa palabra del Señor. Isaías capítulo 40 versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que entran en el secreto de Dios, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué tendrán? Nuevas fuerzas. ¿Qué perdimos? La fuerza.
Muchos de nosotros, mis hermanos, parecemos llantas. ¿Usted ha visto la llanta en una camioneta? Bueno, yo me acuerdo de las llantas de Cicla. Y yo de niño vivía aquí en el 12 de octubre. Y la bajada es bien empinada. Y ahí me gustaba mucho coger las llantas de las bicicletas que botaban, que cambiaban a llanta vieja. Y cogía un palito y con ese palito uno iba llevando la llanta. Iba direccionando esa llanta. Y para uno de niño esa llanta simbolizaba un auto, un carro. Y uno se sentía manejando un carro. Uno se sentía manejando un vehículo. Pero como era bajado, la llanta salía disparada. Pero tarde que temprano esa llanta perdía la fuerza. Y cuando perdía la fuerza, el que le estaba con el palito impulsando, entonces esa llanta caía. Así le pasará a todos aquellos que no se fortalezcan en el secreto de Dios. Tarde que temprano desfallecerán, caerán, y será grande su pérdida. Conste que hoy yo le traigo esa palabra porque es para todos nosotros. Dios me la dio para mí y yo se la comparto a usted. Le comparto del pan que el Señor me regala, que el Señor me da por su gracia divina. Tarde que temprano esas personas caerán, desaparecerán, mis hermanos amados. Así que es muy importante que usted tome conciencia y sea responsable de su salvación y de la salvación de toda su familia. Bendito sea el Señor.